Muy buenas noches a todos, Dios me los siga bendiciendo. Damos gracias a Dios por cada uno de ustedes que están ahí, juiciosos, obedientes, conectados para seguir escuchando la palabra de Dios, que es la que nos da la vida, nos da la edificación y nos trae mucha bendición, nos da sanidad, en fin, es medicina a todo nuestro cuerpo. La palabra de Dios es poderosa, ¿cierto? Así que les invito a que por favor abramos nuestras Biblias en el libro de Hechos, capítulo 11. Vamos a leer el versículo 26. Dice así la palabra. Vamos a leerle en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Amén y amén. Vamos a orar. Padre bendito, te damos gracias por la palabra que nos traes en esta hermosa noche. Gracias, mi precioso Espíritu Santo, por seguirnos guiando a todos, los que nos ven, los que están acá, mi vida, por usarme como tú quieras. Por eso callamos toda voz que no sea la voz del Espíritu Santo en Cristo Jesús. Y gracias por seguirte glorificando, mi Señor, en cada uno de nosotros, en Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, el título que va para esta palabra es Soy cristiano. Los que son cristianos digan amén allá en los comentarios, ¿cierto? Digan yo soy cristiano. ¿Qué es la palabra cristiano? Seguidor de Cristo. ¿Tú crees en Jesucristo? ¿Sigues la doctrina de Cristo, el Evangelio? Entonces eres cristiano. Amén. ¿Por qué? Porque Jesucristo vino a este mundo a rescatarnos, a salvarnos. Jesucristo fue el que dijo, yo quiero ir voluntariamente. Él no vino obligado, sino voluntariamente. Y vino a rescatarnos, a salvarnos para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Por amor a nosotros, por amor al mundo, vino nuestro Señor Jesucristo. ¿Cierto? Y todos los que creemos en Él, en lo que hizo en la cruz del Calvario, su sacrificio por nosotros para salvarnos, somos llamados cristianos. Los que creemos en lo que Él hizo, en los que hemos recibido a Cristo en nuestros corazones, somos llamados así, cristianos. En esta época, los discípulos fueron llamados cristianos por primera vez. Obvio, ellos empezaron a hablar todo un año, estuvieron todo un año llevando la palabra en Antioquía. Ellos fueron esparcidos por la persecución que hubo, una persecución que hubo en esa época, y fueron esparcidos porque solo estaban predicando en una sola parte ahí. Y a veces Dios permite la persecución para que las personas a donde los esparza el Señor, donde vayan, lleven el mensaje de la palabra de Dios de salvación, que es a través de nuestro Señor Jesucristo. Y ellos empezaron a llevar la palabra allá en Antioquía todo un año. Y cuando vieron las personas que ellos hablaban de Jesucristo, ¿cómo les llamaron? Cristianos. Cristianos. Porque Jesucristo es la base de nuestra salvación. Sin Cristo no hay salvación, ¿cierto? La Biblia es cristocéntrica. La única manera de ir a nuestro Padre Celestial, de conocer a Dios, es a través de ¿quién? De Jesucristo. Entonces Jesucristo es el único camino para llegar al Padre Celestial. Por esto siempre hablamos de Cristo. Por eso le pedimos a la gente que crea en Jesucristo. Por eso les decimos que abran su corazón para que reciban a Cristo. Que hablen de Cristo. Nosotros, ¿cómo creímos en Jesucristo? Porque nos hablaron de Cristo. ¿Cómo creerán si no se les anuncia? ¿Cómo vamos a creer? Cuando hablamos de Él, cuando hablamos de Cristo y de las maravillas que ha hecho en nuestras vidas. ¿Cierto? Y toda la Biblia habla de Cristo, desde Génesis hasta Apocalipsis. Amén. Todo el cumplimiento de lo que se dijo en el Antiguo Testamento de Cristo
Todo el cumplimiento está en el Nuevo Testamento. Amén. Todas las profecías que hablaban de Cristo se cumplieron en el Nuevo Testamento. Todas, sin falta alguna. Y todas las promesas de Dios son sí y amén en Cristo Jesús para los que hemos creído en Él. Los que somos cristianos, diga yo soy cristiano. Pero un cristiano genuino, un cristiano verdadero, ¿cierto? No solamente soy cristiano de nombre, sino genuino, real. ¿Y cómo se sabe? Con unas características. Hoy vamos a ver 5 características de un cristiano genuino, real. Que esta persona pueda decir, yo soy cristiano, soy cristiano. ¿Y cómo diferenciamos a un cristiano real? La primera característica que se va a ver en nosotros, la vamos a ver en Primera de Juan, capítulo. Pero antes nos vamos a algo para reconocer quiénes son los verdaderos cristianos. ¿Y cómo se reconocen los verdaderos cristianos? Por sus frutos. Por sus frutos. Y el mismo Señor Jesucristo nos advierte en Mateo capítulo 7. Vamos a leer del 15 hasta el 20. Dice así: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Si no tienen estas características que vamos a ver hoy, que son llamados Dios por sus frutos, esos frutos que empieza a dar un genuino cristiano, esa manera de actuar, de conducirse, de hablar, se va a notar en un genuino cristiano creyente de Dios. Se va a empezar a manifestar estas características, ¿sí? De lo contrario, es un falso, es mentiroso. Y que tenemos que tener cuidado de una persona que esté hablando supuestamente y que diga que es cristiano, pero que no tenga estas características, estos frutos. No le temas ni le creas. Amén. Porque estamos en tiempos de falsa profecía, de apostasía. Estamos en tiempos donde muchos dicen que son, pero no son. ¿Cierto? Muchos dirán que yo soy del Señor, pero el Señor vendrá y le dirá, tú no te conozco, apartados de mí, hacedores de maldad. Pero si yo en tu nombre hice esto y lo otro, no te conozco, le dice el Señor a una persona así. Aunque hablaste la palabra, pero tu fruto no era correcto, porque un árbol bueno solo da frutos buenos. El árbol bueno no puede dar frutos malos. Asimismo, un árbol malo no puede dar frutos buenos. ¿Ven? Todos éramos árboles malos, que dábamos frutos malos, hasta que vino Jesucristo a nuestras vidas, hasta cuando pusimos nuestra fe en Él y lo recibimos en nuestro corazón, entonces empezamos a dar buen fruto porque pasamos de árboles malos a árboles buenos. Y si yo soy un buen árbol, no doy malos frutos. No puede el árbol bueno dar malos frutos. Así que por sus frutos los conoceré. Diga, yo ya no puedo dar frutos malos porque tengo a Cristo. He pasado a ser un árbol bueno. Y se van a manifestar estas 5 características que vamos a ver en Primera de Juan, capítulo 5. Vamos a leer del 1 al 5. Dice así: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios,
que guardemos sus mandamientos y sus mandamientos no son gravosos, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo y esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. ¿Quién es aquel que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Amén. Gloria a Dios. Aquí vamos a empezar a ver estas características. La primera característica que vamos a ver aquí es amor y la segunda fe, que están todas ligadas. Son tres características que vamos a ver en este versículo. Amor, fe y obediencia. Tres características que se llaman a manifestar en un cristiano genuino y verdadero. Amor a Dios por encima de todo. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque puso su fe en Cristo. Por eso es cristiano. Y aquel que cree que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios. Y dice, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Todo aquel que ama a Cristo, ama a Dios. Amén. Y todo aquel que dice que ama a Dios, ama a los hijos de Dios. O sea, a los que creen en Jesucristo. O a los que hemos creído en Jesucristo. ¿Cuántos creemos en Jesucristo? Ahora, ¿cómo yo sé que una persona me ama? Aquí lo dicen. Y en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios. ¿Cuándo? ¿Cómo sabemos que una persona te ama? Cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Entonces, la clave principal aquí es Cristo, pero Cristo cuando está, ¿qué es lo que primero se manifiesta? Digan, amor, pero amor perfecto. Es la primera, por encima de todo, es lo más excelente. Amén. Amor. Y algunos dicen, te amo, te amo, te amo, te amo, pero no ama a Dios ni guarda sus mandamientos. O dice que ama a Dios, pero no guarda sus mandamientos. El que dice que ama a Dios y no guarda sus mandamientos es mentiroso. Pero el que ama a Dios, guarda sus mandamientos. ¿Cuántos lo creemos? Entonces, si tú ves a una persona que está muy entregada a Dios y que lo ve muy obediente a los mandamientos de Dios, diga, esa persona me ama. Amén. Porque todo aquel que obedece la ley de Dios, ama a su prójimo. Porque este es el amor al prójimo. ¿Cierto? Que guardemos su ley. El que ama al prójimo no le hace daño. Y este es el cumplimiento de la ley, el amor. Aquel que ama no hace mal al prójimo, así que este es el cumplimiento de la ley, el amor. Amén. Así que Dios te dice, hijo mío, cuando me ames y me obedezcas, darás buen fruto. Es una primera manifestación por tener a Cristo, por haber creído en Jesucristo y por ser cristiano. Amén. Amar a Dios por encima de todo. ¿Cuántos amamos a Dios por encima de todo? Pero también Él dice que no debemos amar a padres, madre, hijos, más que a Dios. Pero notemos que ahí no dice esposa o esposo. Sino dice padre, hijos. Porque la esposa y el esposo representan la unión de Cristo con la iglesia. Y lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Por eso el divorcio es algo muy delicado, porque una persona cuando se casa está diciendo, yo soy seguidor de Cristo y estoy representando a Cristo en esta tierra con mi matrimonio. Mi esposa es la iglesia y yo soy Cristo. Yo estoy representando, no que soy. Amén. No quiere decir que entonces ame más a la esposa que a Dios. No. Solo que ahí no lo dice. Sino que dice, tienes que dejar a tu padre y a tu madre para unirte a tu mujer. Amén. Y el que no deja tierras, padres, hijos, por causa de mi nombre, no puede ser mi discípulo, dice el Señor. Por eso Dios te dice, hijo mío, ama a Dios por encima de todo.
que el que ama a Dios por encima de todo se va a notar en que tiene fe en Él. Segundo aspecto. Primer aspecto, digan conmigo, es amar por encima de todo. ¿Será que la Biblia nos dice que debemos amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas? ¿Cierto que sí? Es el primer y grande mandamiento. El que hace eso es el que ha recibido a Cristo y es un cristiano. Y se nota, oye, esta persona, ¿cómo ama a Dios? Y se refleja en cómo ama a los demás también. ¿Cómo? Obedeciendo los mandamientos de Dios. ¿Y cómo lo hace? Porque cree, porque tiene fe. Amén. Y esa fe la tiene es porque ama. ¿Cuántos sabemos que cuanto más amamos, más creemos? En el libro de Gálatas 5:6 nos dice eso la palabra. Dice así: porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. ¿Cómo obra la fe? Digan, por el amor. ¿Qué es primero? El amor. Entre más ames, más crees, más fe y más obediencia. Amor y fe. ¿Ven? Qué hermoso, ¿no? Amas y entre más buscas a Dios, más lo amas, entre más lo conoces, más lo amas y se te facilita mucho más creer en Él, creer en lo que Él dice en su palabra. Porque algunos dicen, yo creo en Dios, pero ¿cree lo que Él dice? ¿O dudas de lo que está escrito en la Biblia? 2 Timoteo 3:16 y 17 dice, toda la escritura ha sido inspirada por el hombre, no, por Dios. Y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces la escritura ha sido inspirada ¿por quién? Por Dios. El Espíritu de Dios es el que nos guiará a interpretarla correctamente. ¿Cómo? Por mi fe en Jesucristo. Cuando yo creo en Jesucristo y lo recibo en mi vida, el Espíritu de Dios viene a morar a mi vida y me guía y me da la correcta interpretación de la palabra para que le crea a Dios y le obedezca. Y todo lo que me diga Dios, siempre le decimos, amén, Señor, que se haga conforme a tu palabra, que se haga en mí como tú quieras, Señor. Amén. Qué bendición. ¿Cuántas personas en la Biblia han dicho así? Hágase en mí conforme a tu palabra. Cuando Dios les habla. Dios le dijo a María, antes de que se casara con José, María, la madre de Jesús, pero de aquí en la tierra. Jesucristo tuvo que venir. ¿Y cómo llegó aquí a este mundo? A través de una mujer. Esa mujer fue escogida por Dios, María. Y era virgen. Por eso le dicen la Virgen María. Pero ella era muy devota de Dios, obediente a Dios. ¿Sí? Fue escogida por eso, por su fe en Dios. Por eso cuando Dios le habló de que ella había sido escogida para que naciera el Redentor a través de ella, ella dijo, hágase en mí conforme a tu palabra. Pero ¿cómo si no he conocido varón? Por el poder, por la gracia del Espíritu Santo. Amén. Hoy en día, que una mujer venga con esos cuenticos, no le creas, ¿cierto? Solo fue una vez y fue la Virgen María. Después ella, de que tuvo a Cristo, se unió sí, con José, su esposo, y ahí sí tuvieron más hijos. Jesús tuvo otros hermanos, ¿cierto? Y ahí ya dejó de ser la Virgen María. Ya no era virgen. Solo fue virgen hasta cuando nació nuestro Señor Jesucristo. Amén.
Y aquí es donde Dios nos revela todas esas verdades de la palabra, ¿no? Donde el verdadero creyente ama a Dios a tal manera que escudriña las Escrituras y le cree lo que dicen las Escrituras. En Mateo 13 nos habla eso de Jesucristo, cómo tuvo más hermanos. Les recomiendo que lean todo el capítulo 13 de Mateo. Para los que de pronto dicen son más nobles que los demás y miran allá en las casas en la Biblia a ver si es así como les dijeron. Así es que debemos hacer para no dejarnos engañar, ¿cierto? Por eso, hoy Dios te dice, ¿crees en mí? Porque esta es otra de las características que se manifiesta de un cristiano. Yo creo en Cristo. Yo soy un cristiano. ¿Cómo se manifiesta? Amo a Dios por encima de todo y le creo. Tengo fe. ¿Cierto? Como lo dice Hebreos 11:6. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que los que se acercan a Él crean que le hay y que le es galardonador de los que le buscan. ¿Cuántos cuando nos acercamos a Dios creemos que Él existe? Creemos lo que Él dice en su palabra. ¿Cómo podrá una persona acercarse a Dios si no cree que existe? ¿Cómo una persona podrá obedecerle a Dios si no cree que existe o no cree que Él fue el que escribió la Biblia, la inspiró a través del Espíritu Santo? ¿No creen que es palabra de Dios? Ay, pastor, allá sí que molesta con el pastor. Es palabra de Dios, por favor. Cada vez que una persona dice que el pastor es no sé qué, no me están insultando a mí, están insultando es a Dios. Y por esto Dios te dice, hijo mío, estas dos características vienen. Amor perfecto, que es en Cristo Jesús, y la fe. Empieza tu fe a desarrollarse, a crecer más, a oír más palabra de Dios, a leer, a memorizar, a escudriñar las Escrituras, porque amas a Dios y te gusta oír su palabra y leer su palabra. Cuando nosotros amamos a alguien, nos gusta oírlo, ¿cierto? Y nos gusta, si él escribió algo, yo quiero leer porque amo a esa persona, la admiro. Así mismo es con Dios. El que no lee la Biblia, ¿cómo se va a enterar de los mandamientos de Dios? ¿Cómo los va a guardar? ¿Cierto? Pero los que amamos a Dios, se manifiesta en que leemos, oímos la palabra, la escudriñamos, la estudiamos, la memorizamos y la guardamos. Amén. Por eso la siguiente característica de la fe es, amor, fe, y la siguiente, ¿cuál es? La tercera, obediencia. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Yo obedezco a Dios porque lo amo y le creo. ¿Qué es la siguiente manifestación? Obediencia. Si tú ves una persona que lleva la palabra y supuestamente profetiza y le dice un montón de cosas a los demás, pero esa persona no obedece a la palabra, no le creas. Amén. Se divorcia y un divorciado levanta un ministerio. Una persona que se divorcia y levanta un ministerio, no le creas. Es nomás característica: ama, cree y obedece. O sea, que lo que Dios unió no lo separa el hombre. Que yo prometí en el matrimonio ante Dios amar a mi esposa hasta que la muerte nos separe. Yo prometí serle fiel y estar siempre con ella. Entonces, una persona que se pare a predicar la palabra en un altar y que tenga un ministerio y dirija un ministerio, tiene que ser una persona que dé buen testimonio y que no que tenga un hogar destruido. ¿Qué debe hacer esa persona? Vaya a restaurar su hogar, vaya y clámele a Dios para que su hogar se restaure, para que tenga autoridad, ahí sí, después de tener un ministerio. De lo contrario, no, me divorcié y punto. Por la dureza del corazón es que se divorcia.
¿Y cuántas personas habrán llevando la palabra y divorciados? Y no solo divorciados, vueltos a casar algunos también. Y Dios dice, hijo mío, ¿dónde está el amor? ¿Dónde está la fe? ¿Y dónde está la obediencia? 3 características que se manifiestan y especialmente en el matrimonio. Por eso el matrimonio refleja lo que somos en Cristo. Refleja cómo estoy yo en Dios. Amén. Si tú eres un hombre que no le has sido infiel a tu esposa, sino al contrario, que la tratas como a vaso más frágil, que le das honor y que la sustentas como a ti mismo, di, soy cristiano. Amén. Eres de los que golpea, traiciona, la humilla porque es mi plata. Ese no es un cristiano, esa es una persona que dice ser cristiano, pero todavía le falta para hacerlo. Dios te puede ayudar. Y a ti, varón, que estás maltratando a tu esposa, es como maltratar a la iglesia. Es como decir, Cristo trata así a la iglesia. Y la mujer que no se sujeta a su esposo y también lo irrespeta y no le obedece, es una mujer que tampoco está mostrando que tiene a Cristo, que es cristiana. La mujer cristiana se somete a su esposo, se sujeta a su esposo en lo que es bueno, en el bien, en los mandamientos de Dios. Amén. Y es una mujer que edifica su casa, que es la ayuda idónea de su esposo. Amén. Entonces Dios nos dice, mira, hijo mío, ¿cómo es? Solo para que tú logres un hogar así, necesitas amor, fe y obediencia. 3 características que te manifiestan a tu vida. Entonces, ¿yo por qué me voy a divorciar si yo prometí estar con esta persona hasta que la muerte lo separe? Y para ello, ¿qué tengo que hacer? Nunca apartarme de Cristo. Nunca. Siempre tener su amor. Siempre tener mi fe puesta en Él. Y obedecer siempre a Dios. ¿Y cómo le demuestro a mi esposa que la amo? Amando a Dios y guardando sus mandamientos. ¿Cómo demuestra una mujer que ama a su esposo? Amando a Dios y guardando sus mandamientos. ¿Cómo demostramos los padres a nuestros hijos que los amamos? Amando a Dios y guardando sus mandamientos. No solo es te amo, te amo, te amo, te amo y ya. No solamente es eso, no quiere decir que no se debe decir. Se debe decir, claro, es muy bonito, pero se demuestra amando a Dios y guardando sus mandamientos. Que los hijos vean, oiga, mi papá, mire cómo lo que predica, aplica. Mire, mi papá obedece a Dios. Yo lo veo entregado allá a Dios. Yo lo veo como ama a Dios. Entonces, mi papá me ama mucho. Amén. No, porque el papá le pidió que plata para irse a rumbear y a tomar. Y como le dio, uy, mi papá cómo me ama. Ese sí es mi papá. No, al contrario, ¿cómo te odia? Porque un verdadero padre da ejemplo y lleva la palabra a su casa por amor a sus hijos. Y les enseña la palabra. Amén. Y es ejemplo a sus hijos en obediencia a la palabra. Clave la obediencia, ¿no creen ustedes? Muy clave. Para tener un ministerio, para tener un buen hogar, para que mis hijos caminen con Cristo, yo debo ser ejemplo a ellos. En amor, fe y obediencia a Dios. Entonces, ¿cuál es la siguiente manifestación? ¿Qué es lo que Dios quiere que nosotros tengamos? O sea, la siguiente característica de amor, fe, obediencia. ¿Qué seguirá?
oración. Porque un cristiano que no ora, un cristiano que casi no busca a Dios, ¿cómo puede llamarse cristiano? ¿Cierto? Eso es una de las manifestaciones también de que, esta persona es creyente, es cristiano. ¿Por qué? Por cómo ora. Como habla de Cristo en todas partes y dice, oremos. Antes de que cualquier cosa que hagamos, venga, oramos. Que usted va a ir al médico, no espere, oramos primero. Que usted va a salir a la calle, espere, oramos primero. Esta persona es de oración. Primera de Tesalonicenses 5:17. ¿Qué dice? Orad sin cesar. El cristiano le gusta la oración. Está orando todo el tiempo en su mente. Está hablando con el Espíritu de Dios todo el tiempo, porque la oración es hablar con Dios, a través del Espíritu Santo. Amén. Y todo el tiempo está en esa comunión, y especialmente allá en la intimidad a solas con Dios, lo busca, le habla, le pide que le guíe a conocer su voluntad para hacer su voluntad, no la mía, sino la de Él, la de Dios. Amén. Somos personas de oración. Digan, yo soy de oración. No le creas a aquellos que dicen, esa oradera no sirve para nada. No, di, yo soy un hombre, soy una mujer de oración, un joven, una jovencita de oración, un niño, una niña de oración, un bebé de oración. ¿Será? También se puede. Pues un bebé se le va enseñando, porque los bebés solo están recibiendo y están mirando cómo sus papitos oran por él. ¿Cierto? Todos los días hacen el altar familiar con ese bebecito, con esos bebecitos. ¿Cómo hace el niño? Orando. Obvio, ¿cierto? La oración es básica. Por eso también dice el Señor, como tú tienes todas estas características, amor, fe, obediencia y oración, todo lo que pidas en oración te será dado. Mire lo que dice Mateo 21:22. Y todo lo que pidas en oración creyendo, lo recibiréis. ¿Por qué? Porque esa persona que ama a Dios por encima de todo, que le cree, que tiene fe, que le obedece y que ora constantemente, todo el tiempo, lo que le pida a Dios no va a ser nada malo, siempre va a ser dentro del bien, o sea, conforme a la voluntad de Dios. No va a estar, ay, ¿será que esto sí es de Dios o no? ¿Y qué es lo que le quiere pedir? Que es que me gustó otra mujer y quiero irme también con ella. ¿Será que Dios me permite? Ay, ojalá me dejara. Esa persona no conoce a Dios, ni lo ama, ni le cree, ni le obedece. No. ¿Cierto? Yo le estoy pidiendo es que me sane del hígado para poder seguir tomando. Dios dice, yo te voy a sanar del hígado, pero no para que sigas tomando. Vete y no peques más para que no te venga algo peor, dice el Señor. ¿Cierto? Entonces, somos personas que sabemos que lo que le pedimos a Dios, Él nos lo concederá. ¿Por qué? No le voy a pedir nada que no vaya conforme a su voluntad, o sea, que no vaya dentro del bien. Todo dentro del bien. No le voy a pedir nada que sea de maldad, aunque a veces parezca muy bueno. ¿Cierto? Entonces pedimos con fe, creyendo lo recibiremos, ¿cierto? Los que pedimos, creemos. ¿Eso que estás pidiendo, lo estás creyendo? Ay, pues yo no sé, es que me parece tan difícil, pero ¿qué? ¿Qué le estás pidiendo a Dios? Que mi hogar se restaure, no me quiero. Es que mi esposa o mi esposo me dejó, pero yo quiero mi hogar restaurado. Sé que es aparentemente imposible en este momento. Y Dios te dice, recibe porque estás pidiendo conforme a mi voluntad. Y todo lo que pidas en oración creyendo, lo recibiré. ¿Estás creyendo lo que estás pidiendo? ¿Qué cosas más estás pidiendo? Empieza a creer y recibirás. Pon tu confianza en Él y Él hará. Ahora, ¿qué más sigue? Después de la oración, sigue lenguaje divino. Mi lenguaje cambia, mis palabras cambian totalmente.
Es que hablo totalmente diferente. No que hablo otro idioma. No. Hablo el mismo idioma, pero bien. Antes éramos mal hablados, que Dios llama eso maldición o maledicencia. Habla, que dice mal, habla mal, maldice. Nosotros no sabíamos hablar, pero a nosotros nos reconocen los cristianos por el modo de hablar. No somos groseros, no somos vulgares, no nos ponemos con chancitas de doble sentido o escarnecedores, burlándonos de los defectos de los demás. No, somos personas que sabemos hablar. Que, como hablábamos en la predicación pasada, en Proverbios 17, ¿no? Los últimos versículos, 27 y 28, que hablábamos que aún el necio cuando calla es contado por sabio. El que cierra sus labios es entendido. El que ahorra sus palabras tiene sabiduría. De espíritu prudente es el hombre entendido, ¿cierto? Eso es lo que decíamos. Entonces, es una persona que empieza, espere, yo antes hablaba un montón de barrabasadas, hablaba un montón de cosas indebidas, pero ahora soy cristiano, tengo a Cristo. Ahora mi lenguaje cambió totalmente. Amén. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Mi corazón fue transformado con Cristo, porque ahora soy cristiano, Cristo está en mí. Y si mi corazón fue transformado, mis palabras también deben ser transformadas por palabras siempre de bendición que edifiquen y bendigan siempre a los demás. Amén. Y mi vida, mis hijos, mi hogar, todo. Entonces mi lenguaje cambia. No positivismo, eso no, ni metafísica, eso no, sino un lenguaje diferente que se nos nota. Antes hablábamos de muchas maneras, bueno, pero vamos a leer el ejemplo en Mateo capítulo 26. Vamos a leer los versículos del 69 al 75. Mire lo que nos dice la palabra. Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo, tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo, no sé lo que dices. Saliendo él a la puerta, lo vio otra y dijo a los que estaban allá, también este estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento, no conozco al hombre. Un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro, verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco al hombre, y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho, antes de que cante el gallo me negarás 3 veces. Y saliendo fuera lloró amargamente. ¿Cómo nos reconocen? ¿Cómo somos cristianos? Digan, mi lenguaje. ¿Se acuerdan los saludos antes? Hoy en día esos saludos y esa manera de hablar es con la palabra Mari. Bueno, lo que sigue, que no lo voy a decir hoy. Hola, Mari. Hola. ¿Sí sabe cómo me fui, ma? Y la palabra. Y todo el tiempo es con su Mari. Ni siquiera saben qué significa esa palabra. ¿Saben qué significa la palabra Significa hombre que tiene ademanes de mujer, que se mueve como una mujer, que parece una mujer por su modo de moverse. Ni siquiera saben lo que están diciendo. Otros, hola perro, mi perro, mi... O sea, un lenguaje que teníamos que no edificaba para nada. Con apodos. ¿Cierto? Y el niño sí es muy... el terremotico. ¿Y dónde está el terremotico? Si no es muy obediente, me rebelde. Digo, diablito. Es puro diablo diablito chiquito, pero lo amo, diablito. Maldígalo, lo estás maldiciendo. Teníamos un lenguaje impresionantemente nocivo, bobo, tonto, menso.
pendejo, pingo, tonto. Bueno, entonces esos son que no se debe decir, pero el otro, acá ratico estas. Hágale con esas palabritas. No puede hablar sin decir una de esas palabras. ¿Ven? Entonces, digan conmigo, yo soy cristiano. No voy a negar a Cristo con un lenguaje maldiciente. Se me nota que tengo a Cristo, que soy cristiano porque hablo diferente. Y por eso cuando persiguieron a Pedro, porque le decían, usted es uno de ellos, negó al Señor Jesucristo. Entonces, para que se dieran cuenta que no, sí, porque tu manera de hablar te descubre. Entonces él empezó a maldecir y a jurar. ¿Ven? Y hay personas que dicen, no, es que yo solo maldigo, o sea, se me hacen grosería, digo de todo. Es cuando estoy bravo. O cuando estoy ahí con chistecitos ahí, ¿qué? Digan conmigo, cuando yo tengo a Cristo, todo mi ser cambia. Mi corazón cambia y mi manera de hablar cambia. Totalmente. Ahora nos saludamos bendiciones. Dios te bendiga. Amén. No estamos ni con esas palabras. Algunos dicen que porque no dicen esas otras palabrotas, dicen las otras que son, pero también son maledicencia. Y Dios te dice, por favor, no hables más eso. Por favor, es tiempo de que dejes fluir a Cristo en tu vida y que muestres ante los demás que eres cristiano y los demás digan, tú eres cristiano por tu manera de hablar, por tu manera de amar a Dios, por tu manera de obedecer los mandamientos. Y que radical, hasta nos pueden llevar al principio fanáticos y hasta tercos porque no los queremos obedecer lo que ellos nos dicen, sino a lo que dice Dios. Hasta que terminan es admirándonos. Pero al principio nos atacan y se burlan. Pero después terminan admirando, oiga, este hombre, esta mujer, mire que a pesar de todo lo que le dijimos, siguió firme obedeciendo a Dios. A pesar de que nos burlamos, siguió firme. Se nos reconocen. A pesar de que fue tentado, mire, habrá mujeres no creyentes que dirán, este pastor dice que, uy, qué fiel. Vamos a ver, van a tratar de probarte. ¿Cierto? O la mujer, la pastora, esa, la mujer caer fácil. O no solo si es pastor o pastora, solo cristiano. Yo soy cristiano, ¿ah, sí? Entonces, ¿qué va a hacer coqueteándole allá al otro? ¿Qué hace coqueteándole allá al otro? ¿Qué hace mujer atendiendo a los coqueteos del otro? ¿Qué hace ese hombre haciendo esto y lo? ¿Qué? Sea amable, pero no coqueto. Sea amable, mujer, pero no coqueta. Sonríe, pero nunca con coquetería. O sea, no coquetería es ya diciéndole al hombre, accediéndole a sus coqueterías también. Ay, tan linda y preciosa. Tú también eres muy linda. ¿Sí? Dios te dice, oye, tus palabras denotarán quién eres, tu conducta, todo lo que haces. Cómo amas a Dios y le obedeces. Le crees, le obedeces. Cómo oras. Cómo te ven siempre orando por el alimento. En el restaurante, donde quiera que estés, cada vez que te dan, si sea un dulce, coge y oras. Padre, te he puesto dulces. ¿Cierto? Ay, este hombre es de oración. O esta mujer es de oración, ¿cierto? Entonces nos piden, ay, ¿puedo orar por mí? Con mucho gusto, porque soy un hombre de oración y la oración eficaz del justo puede mucho, ¿cierto? Y somos de personas que tienen un lenguaje que edifica, un lenguaje del cielo, del reino de los cielos. Es el lenguaje de Cristo que está ahora en mí. Por eso tengo estas 5 características. Amor perfecto, fe, obediencia,
oración y lenguaje del reino de los cielos, lenguaje divino. Si tú tienes todo esto, puedes decir, soy un genuino cristiano. De lo contrario, di como que me falta, y en lo que te falte, no te preocupes que Dios no te va a condenar. Él te va a ayudar a que seas un genuino cristiano. Amén. Y te va a decir, hijo, ven a mí, ven, que yo te voy a ayudar a ser un genuino cristiano. Déjame fluir en tu corazón y en tu vida. Búscame más, lee más mi palabra. Y verás que me amarás más, me creerás más, me obedecerás más, orarás más porque no te hará un fastidio. Porque cuando uno ama, le gusta estar con la persona que ama. ¿Cierto? Por eso allá va en oración. Es un deleite la oración. Y las palabras se vuelven siempre de bendición hacia los demás, hacia mí mismo y hacia todo lo que tenemos. ¿Cierto? Que obviamente que es un proceso en donde la persona de 1000 palabras, 999 fueron de bendición y por ahí una se le salió. Y se pone en una pesa, va a pesar en la bendición a la maldición, ¿no? O sea que tú vas a vivir es en bendición, de acuerdo a lo que tú hables. ¿Por qué? Porque Cristo está en ti, porque eres cristiano, tienes el lenguaje divino. Amén. Por eso los invito a todos a ser genuinos creyentes. ¿Y usted qué, pastor? Usted qué? No miremos la paja del ojo ajeno, sino mirémonos primero nosotros. Y empezamos a decir, cuando yo sea un genuino creyente, que se tenga el diablo, que se tenga el mundo, porque me voy a conquistar, ahí sí vaya a conquistar el mundo, pero para Cristo. No para ir a que el mundo me llama, pero para ir allá a rumbear, a tomar, a fornicar, a mentir, chismosear. No, el mundo me llama no es para yo ser del mundo, sino para predicarle al mundo de Cristo. No nos da miedo hablar de Cristo, ¿cierto? Somos genuinos cristianos, que no negamos a nuestro Señor Jesucristo, que pudimos cometer muchos errores en el pasado sin Cristo y que aún con Cristo todavía habíamos cometido, pero muchísimos menos errores que cuando no lo teníamos. Y cada vez somos más perfectos, ¿cierto? Cada vez Cristo nos perfecciona porque Él empezó ese proceso en mí y Él lo va a culminar, Él lo va a terminar, ¿cierto? Por eso hoy Dios te invita, búscame, hijo, búscame, hija. No te pongas a buscar otras cosas que no te edifican. Búscame a mí. Es que estoy aburrido, no sé qué hacer. Ora. ¿Cierto? Es que no sé qué hacer. Haz la voluntad de Dios. Amén. Créeme que con Dios todo es posible. Digan conmigo, todo es posible con Cristo, porque al que cree, todo le es posible. Tus oraciones están siendo escuchadas. Tus oraciones van a ser respondidas por el Señor. No temas, solamente cree. Ten estas características y sea un genuino creyente. Vamos a orar. Padre bendito, te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo por la palabra que nos has traído en esta hermosa noche. Gracias, mi Señor, porque realmente hoy nos recuerdas que es ser un verdadero cristiano, una persona que dice que tiene a Cristo. Pues, Señor, vamos a demostrarlo con estas características. Perdónanos, Señor, si no lo hemos podido demostrar bien, pero eso no quiere decir que no lo podamos de aquí en adelante. Solo te pedimos perdón, Señor, si hemos sido personas que no hemos mostrado un cristianismo genuino. Hoy yo deseo y propongo en mi corazón, así que levanten las manos y repitan conmigo. Hoy yo deseo y propongo en mi corazón ser un genuino creyente, un genuino cristiano. Ayúdame, Señor Jesucristo. Por eso hoy renuncio a mí mismo y te dejo obrar en mi vida. Obra en mi corazón, Señor Jesucristo, para que yo pueda ser ese genuino cristiano.
porque quiero moverme más por el amor que por cualquier otra cosa. El amor perfecto. Gracias, Señor. Quiero amar a Dios por encima de todo. Así que tu amor me llene, Señor. Gracias, Señor. Y también esa fe en ti crezca para que te pueda creer siempre. Para que todo lo que te pida en oración, creyendo, lo reciba. También te pueda obedecer, porque si te amo y te creo, te obedeceré. Ayúdame también a obedecerte. Y también, Señor, en la oración, porque la oración es donde me fortalezco, es donde te conozco más, es donde más aprendo de ti y aprendo a ser como Cristo. Gracias, mi Señor. Y también a tener ese lenguaje de bendición. Gracias, mi Señor. Perdóname si nada hemos tenido estas características. Hoy quiero ser ese buen árbol que da frutos buenos. No quiero ser un árbol malo que da frutos malos y no puede dar frutos buenos. Yo quiero realmente ser ese árbol bueno. Así que renuncio a la maldad y te entrego eso, mi Señor Jesucristo. Porque tú viniste, Jesucristo, a rescatarnos del mal, a deshacer toda obra del mal en nosotros. Gracias, mi Señor. Así que repitan: hoy, Señor Jesucristo, creo en ti. Si no lo has recibido, recíbelo en tu corazón y di: hoy te recibo en mi corazón como mi Señor y Salvador. Te pido que perdones mis pecados y me ayudes a amar a Dios, a creerle, a obedecerle, a orar y a tener ese lenguaje de bendición siempre. Gracias, mi Señor. Levanten las manos todos y reciban estos beneficios que vienen por ser cristiano, por creer en Jesucristo. Recíbanlos todos ahora. Reciban ese amor perfecto. Reciban ese desarrollar esa fe. Reciban más fe. Tu fe se va a desarrollar más y reciban esa obediencia a Dios. Esas ganas de estar orando, esa comunión con Dios continua y ese lenguaje de bendición. Todos ahora estamos recibiendo en Cristo Jesús. Gracias, mi Señor. Y hoy Dios te dice: lo que me estás pidiendo, lo recibirás si lo crees firmemente. Gracias, mi Señor. Amén y amén.